Los hijos de la Malinche, la extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del México, ser insondable. Nuestro recelo provoca el ajeno. Si nuestra cortesía atrae nuestra reserva hiela, y las inesperadas violencias que nos desgarran el esplendor convulso y solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, acaban de desconcertar al extranjero. La sensación que causamos no es diversa a la que producen los orientales. También ellos, chinos andostenos y árabes, son herméticos e indescifrables. También ellos arrastran andrajos un paso todavía vivo. Hay un misterio mexicano como hay un misterio amarillo y uno negro. El contenido concreto, esas representaciones, depende de cada espectador, pero todos coinciden en hacerse de nosotros una imagen ambigua, cuando una contradictoria no somos una gente segura, y nuestras respuestas, como nosotros silencios, son imprevisibles, inesperados, traición, lealtad, crimen, amor, se agazapan en el fondo de nuestra mirada, atraemos y repelemos. No es difícil comprender los orígenes de esta actitud. Para un europeo, México es un país al margen de la historia universal y todo lo que encuentra alejado del centro de la sociedad aparece como extraño e impenetrable. Los campesinos remotos ligeramente arcaicos en el vestir y el hablar, parcos amantes y al expresarse en formas y fórmulas tradicionales. Ejercen siempre una fascinación sobre el hombre urbano. En todas las partes representan el elemento más antiguo y secreto de la sociedad. Para todos excepto para ellos mismos encarnan el oculto, lo desconocido, que no se entrega difícilmente, tesoro enterrado, espiga que dura en las mañanas terrestres, vieja sabiduría escondida entre los pliegues de la tierra. La mujer, otro de los seres que viven aparte, también es figura enigmática, mejor dicho es la enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad extraña, incita y repele, es la imagen de fecundad, pero asimismo de la muerte. Es casi todas las culturas, las diosas, la creación son también deidades de destrucción. Cifra viviente de la extrañeza del universo y su radical heterogeneidad. La mujer esconde el universo de la vida. ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Siente de veras? ¿Es igual a nosotros? El sadismo se inicia con la venganza ante el emeterismo femenino o como tentativa desesperada para obtener una respuesta de un cuerpo que tenemos insensible. Porque como dice Luis Cernuda, el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. A pesar de su desnudez redonda plena en formas de mujer, siempre hay algo que desvelar. Eva Crisis concentran el misterio del corazón del mundo. Para Rubén Darío, como una de todos los grandes poetas, a la mujer no solamente es un instrumento de conocimiento, sino el conocimiento mismo y el conocimiento que poseeremos nunca, la suma de nuestra definitiva ignorancia y el misterio supremo. Es notable que nuestras representaciones de la clase obrera no estén teñidas de sentimientos parecidos, a pesar que también vive alejada del centro de la sociedad, inclusive físicamente recluida en barrios y ciudades especiales. Cuando un novelista contemporáneo introduce un personaje que simboliza una salud o destrucción, la fertilidad o la muerte, no escoge, como podría esperarse, un obrero que encierra una figura de la muerte, la vieja sociedad y el nacimiento de otra, de H. Lawrence, que es uno de los críticos más violentos y profundos del mundo moderno, describe casi en todas sus obras las virtudes que haría del hombre fragmentario de nuestros días. Un hombre de verdad, dueño de la visión total del mundo, para encarnar esas virtudes crea personajes de razas antiguas y no europeas, o intenta la figura de Mayors, un guardabosque, un hijo de la tierra. Es imposible que la infancia de Lawrence, transcurrida entre las minas del carbón inglesas, explique esta derivada ausencia, el sabio que detestaba a los obreros tanto como los burgueses. Como explicar que en todas las grandes novelas revolucionarias tampoco aparezcan los proletarios como héroes sino como fondo. En todas ellas un héroe siempre aventurero en el intelectual revolucionario profesional, el hombre aparte de renunciado a su clase, a su origen, a su patria, herencia del romanticismo, sin duda que hace del héroe un ser antisocial. Además, el obrero demasiado reciente y se parece a sus señores, todos sus hijos de la máquina. El obrero moderno carece de individualidad. La clase es más fuerte que el individuo y la persona se disuelve en lo genérico. Porque es la primera más grave mutilación que sufre el hombre al convertirse en asalariado industrial. El capitalismo lo despoja de su naturaleza humana, lo que ocurrió con el siervo, puesto que reduce todo a su ser de fuerza
de trabajo transformándolo por ese solo hecho de objeto. Y como todos los objetos en mercancía, en cosa susceptible de compra y venta. El obrero pierde bruscamente y por razón misma de su estado social toda la relación humana y concreta con el mundo. Ni son suyos los útiles que emplean, ni el suyo es el fruto de su esfuerzo, ni siquiera lo ve. En realidad, no es un obrero, puesto que no hace obras o no tiene conciencia de lo que hace, perdido un aspecto de la producción. Es un trabajador, nombre abstracto, que no designa una tarea determinada, sino una función. Así no lo distingue de los otros hombres su obra. Como acontece con el médico, ingeniero o el carpintero, la abstracción que lo califica, un trabajo medido en tiempo no lo separa, sino lo liga a otras abstracciones, de ahí a su ausencia del misterio. Ya me perdí. De problematicidad su transparencia, que no es diversa a la de cualquier instrumento, la complicidad de la sociedad contemporánea y la especialización que requiere el trabajo que extiendan la condición abstracta del obrero. Todos esos grupos sociales vivimos en el mundo de técnicos. Se dice, a pesar de las diferencias de salarios del nivel de la vida, la situación de estos técnicos no difiere esencialmente de los obreros. También son asalariados, tampoco tienen conciencia de la obra que realizan. El gobierno de los técnicos ideal de la sociedad contemporánea. ¿Sería así el gobierno de los instrumentos? La función sustituiría al fin, el medio, el creador. La sociedad marcharía con eficacia, pero sin rumbo, y la repetición del mismo gesto distintivo de la máquina llevaría una forma desconocida de la inmovilidad, la del mecanismo que avanza de ninguna parte hacia ningún lado, los regímenes totalitarios que no han hecho sino extender y generalizar por medio de la fuerza o de la propaganda esta condición. Todos los hombres sometidos a su imperio padecen. En cierto sentido se trata de una transposición a la esfera social y política de los sistemas económicos del capitalismo. La producción es la masa que se logra a través de la confección de piezas sueltas y luego se unen a talleres especiales. Aquí donde me quedé. La propaganda y la acción política totalitaria, así como el terror y la representación, obedecen al mismo sistema. La propaganda difunde verdades incompletas en serie y por piezas sueltas. Más tarde sus fragmentos se organizan y se convierten en teorías políticas, verdades absolutas por las masas. El terror obedece al mismo principio. La persecución comienza contra grupos aislados, razas, clases, descendientes, sospechosos, hasta gradualmente alcanzan todos. Al iniciarse a una parte del pueblo contempla o indiferencia al exterminio de otros grupos sociales o contribuye a su persecución. Pues se esperan los odios internos, todos se vuelven cómplices y el sentimiento de culpa extiende toda la sociedad. El terror se generaliza, ya no hay sino persecutores ni perseguidos. El persecutor, por otra parte, se transforma muy fácilmente en perseguido. Basta una vuelta de la máquina política, y nadie escapa a una dialecta feroz ni los dirigentes. El mundo del terror, como la producción en la serie, es el mundo de las cosas de útiles. De ahí la vanidad de la disputa de la validez histórica del terror moderno. Y los útiles son misteriosos y enigmáticos, pues el misterio proviene de una indeterminación del ser o del objeto que lo contiene. Un anillo misterioso se desprende inmediatamente del género anillo, adquiere vida propia, deja de ser un objeto, en su forma ya escondida, presta a saltar. La sorpresa, el misterio es una fuerza o una virtud oculta, que nos obedece, que no sabemos ahora y vamos a manifestarse. Pero los útiles no esconden nada de lo que nada que nos preguntan, nada nos responden. Son inequívocos, transparentes, meras, prolongadas de nuestras manos. No poseen más de vida que la de nuestra voluntad les otorga. No sirven y luego gastados viejos los arrojamos sin pesar al cesto de la basura, al cementerio de los automóviles, al campo de la concentración, o los cambiamos a nuestros aliados o enemigos por nuestros objetos. Todas facultades y también todos nuestros defectos suponen a nuestra concepción del trabajo como esfuerzo impresional, repetido en iguales y vacías porciones de tiempo. La lentitud y el cuidado en la tercera
el amor por obra y por cada uno de los detalles que la componen, el buen gusto innato, ya a fuerza de su herencia milenaria. Si no fabricamos productos en serie, sobresalimos en el arte difícil, exquisito e inútil de vestir pulgas. Lo que no quiere decir que el mexicano sea incapaz de convertirse en lo que se llama un buen obrero. Todo es cuestión de tiempo, y cada acepto cambio histórico cada vez remoto e impensable impediría que el mexicano deje de ser un problema, un ser enigmático, y se convierta en una abstracción más. Mientras llegue ese momento que resolverá aniquilándolas, todas nuestras contradicciones, debo señalar que lo extraordinario de nuestra situación reside en que solamente somos enigmáticos y los extraños, sino solamente nosotros mismos. Un mexicano es un problema siempre que otro mexicano para sí mismo. Ahora bien, nada más simple de reducir todo el complejo grupo de actitudes nos caracteriza de un especial que consiste en un ser problema para nosotros mismos, a lo que podría llamar moral de siervo, por oposición no solamente a la moral señor, sino a la moral moderna, proletaria o la burguesa, desconfianza del disimulo, la reserva cortés, que cierra el paso del extraño, la ironía, todas en fin las asociaciones psíquicas, con el aludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos, los rasgos de la gente dominada que teme y finge frente al Señor. Es revelador que nuestra intimidad jamás aflore de la manera natural, sino hacia acicate de la fiesta, el alcohol o la muerte. Esclavos, siervos, razas sometidas, presentan siempre recubiertos por una máscara sonriente o adusta. Y únicamente a solas en los grandes momentos se atreven a manifestarse tal como son. Todas sus relaciones están envenenadas por medio de un recelo. Miedo al Señor, recelo ante sus iguales. Cada uno observa al otro, porque cada compañero puede ser también un traidor. Para salir a sí mismo del siervo necesito saltar barreras, embriagarse, olvidar su convicción, vivir a solas, sin testigos, solamente la soledad se atreve a ser. La indudable analogía que se observa entre ciertas de nuestras actitudes de los grupos sometidos al poder de un amo, casta del estado extraño, puede resolverse en una afirmación al carácter de los mexicanos, un producto de las circunstancias sociales imperantes en nuestro país. La historia de México, que es la historia de esas circunstancias que contiene la respuesta de todas las preguntas. La situación del pueblo durante el periodo colonial sería la raíz de nuestra actitud cerrada e inestable. Nuestra historia como nación independiente contribuiría también a perpetuar y hacer más neta esta psicología servil, puesto que no hemos logrado suprimir la miseria popular ni las exasperantes diferencias sociales, a pesar del siglo medio de luchas experiencias y constitucionales, el empleo de la violencia como recurso dialéctico, los abusos de autoridad de los poderosos, vicio que no ha desaparecido todavía. Y finalmente el escepticismo y la resignación del pueblo, hoy más visibles que nunca debido a las sucesivas desilusiones posrevolucionarias, contemplarían y explicación histórica. El defecto de las interpretaciones como la que acabo de bosquejar reside precisamente en su simplicidad. Nuestra actitud ante la vida no es condicionada por los hechos históricos, al menos de la manera rigurosa, con lo que el mundo de la mecánica de la velocidad o la trayectoria de un proyectil se encuentra determinada por un conjunto de factores conocidos. Nuestra actitud vital, que es un factor que nunca acabaremos de conocer totalmente, pues cambio e indeterminación son las únicas constantes de su ser. También es historia, quiero decir, los hechos históricos no son nada más hechos, sino están teñidas de humanidad, esto es, de problematicidad. Tampoco son el mero resultado de otros hechos que lo causan, sino de una voluntad singular capaz de regir dentro de ciertos límites su fatalidad. La historia no es un mecanismo y las influencias entre los diversos componentes de un hecho histórico son recíprocas. Como tantas veces se ha dicho, lo que distingue un hecho histórico de los otros es un carácter histórico, o sea que es por sí mismo en el mismo de una unidad irreductible a otras, irreductible e inesperable. Un hecho histórico no es la suma de los llamados factores de la historia, sino en realidad indisoluble. Las circunstancias, nuestro carácter también las explica, ellas ambas son lo mismo, por eso toda explicación puramente histórica es insuficiente, lo que equivale a decir que sea falsa. Basta una observación para reducir
sus verdades proporcionales de la analogía entre la moral y los siervos de la nuestra. Las relaciones habituales del mexicano son privilegiativas de una clase y de una raza o grupo aislado. En la situación de inferioridad, las clases ricas también se encierran al mundo exterior y también se desgarran cada vez que intentan abrirse. Se trata de una actitud que rebasa las circunstancias históricas, aunque se sirve de ellas para manifestarse y se modifica a su contacto. El mexicano, como todos los hombres, al servicio de las circunstancias, las convierte en materia plástica y se funde a ellas. Al escupirlas, se escupe. Si no es posible identificar nuestro carácter con el de los grupos sometidos, tampoco lo es negar su parentesco en ambas situaciones, el individuo y el grupo que luchan simultánea y contradictoriamente por ocultarse y rebelarse. Más una indiferencia nos separa, siervos, criados o razas víctimas de un poder extraño cualquiera. Entablan un combate con una realidad concreta. Nosotros, en cambio, luchamos con entidades imaginarias, vestigios del pasado, fantasmas engendrados por nosotros mismos. Esos fantasmas vestigios son reales, al menos para nosotros. Su realidad es de un orden sutil, atroz, porque es una realidad fantasmagórica, son intocables e invencibles, ya que no están fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. En la lucha que se sostiene contra ellos, nuestra voluntad de ser se encuentra con un aliado secreto poderoso, nuestro miedo a ser, porque todo lo que es el mexicano actual, como se ha visto, puede reducir a esto. El mexicano no requiere y no se atreve a ser el mismo. En muchos casos estos fantasmas son vestigios de realidades pasadas, se originaron en la conquista, en la colonia, en la independencia o en las guerras sostenidas contra los yanquis y franceses. Otros reflejan nuestros problemas actuales, pero de una manera indirecta, escondiendo o disfrazando su manera naturaleza de la naturaleza. Y no extraordinario que, desaparecidas las causas, persistan los efectos, y que los efectos oculten las causas. En esta esfera es imposible escindir causas y efectos. Perdón, profe. En realidad no hay causas y efectos que se penetran mutuamente. Las persistencias son ciertas actitudes de libertad e independencia que asumen frente a las cosas que se originaron conduce a estudiarlas en la carne viva del presente y no en los textos históricos. En una suma de la historia podrá establecer el origen de mundos de nuestros fantasmas, pero a los que los dispara. Solo nosotros podemos enfrentarnos a ellos, o dicho de otro modo, la historia nos ayuda a comprender de ciertos rasgos nuestro carácter a condición que seamos capaces de aislarlos o denunciarlos previamente. Nosotros somos únicos que podemos contestar a las preguntas que nos hacen realidad en nuestro propio ser. En nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas secretas, sin contenido claro y cuya magia, ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones o reacciones. Palabras malditas que pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Confusamente reflejan nuestra intimidad de las explosiones de nuestra vitalidad, las iluminan o de las depresiones de nuestro ánimo las oscurecen. El sangrado como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra, cada sílaba están animadas de una vida doble, al mismo tiempo luminosa y oscura que nos revela y oculta palabras que nos dicen nada. Dicen todo lo de los adolescentes cuando quieren presumir de hombres. Las pronuncian con una voz ronca. Las permiten las señoras ya que significar su libertad de espíritu, ya para mostrar la libertad de sus sentimientos, pues estas palabras son definitivas, categóricas y a pesar de su ambigüedad y de la facilidad con que varía su significado, son las malas palabras, único lenguaje vivo en un mundo de vocablos enigmáticos. La poesía al alcance de todos. Cada país tiene la suya, en la nuestra, en sus breves y desgarradoras y agresivas chispeantes sílabas parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo cuando se le descarga contra el cuerpo opaco y duro, se le condensan todos nuestros apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y anhelos que pelean en nuestro fondo inesperados. Esa es la palabra de nuestro santo y seña.
Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños y en ella acudimos cada vez que aflora en nuestros labios la condición de nuestro ser, conocerla y usarla, arrojándola al aire de un juguete vistoso o haciéndola vibrar en un arma afilada. Es una manera de afirmar nuestra mexicanidad. Toda angustia, tensión que nos habita se presenta y se expresa en una frase que no viene a la boca cuando la cólera, la alergia o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos. ¡Viva México, hijos de la chingada! Verdadero grito de guerra, y cargado en la electricidad particular en frase es un reto o afirmación o un disparo dirigido contra el enemigo imaginario o una explosión en el aire. Nuevamente con cierta patética y plástica fatalidad se presenta la imagen del cohete que se sube al cielo, se dispersa a chispas y cae oscuramente a la del aullido que se terminan nuestras canciones que poseen la misma ambigua y resonancia, alergia rencorosa de desgarrada afirmación que se abre al pecho y consume a sí misma, con ese grito que desde rigor cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos nuestra patria, frente y contra a pesar de los demás. ¿Y quiénes son los demás de los hijos de la chingada, los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales, en todo caso no los otros? Esto es que todos aquellos que no son de nosotros y otros no se definen, sino en cuanto a hijos de una madre tan indeterminada, vaga como ellos mismos. ¿Quién es la chingada? Ante todo es una madre, no una madre de carne y huesos, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona, la sufrida, la madre, que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido metafóricamente o realmente. La acción corrosiva e infamante implica en el verbo que le da nombre. Vale la pena detenerse en el significado de esta voz. En la anarquía del lenguaje de América Española, Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que les prestan casi todos los pueblos hispoamericanos. El probable procedencia azteca, chingaste en Xinachtli, semilla de ortiza o Xinachtli, aguamiel fermentado. La voz y sus derivados se usan en casi toda América y en algunas regiones de España, asociados a las bebidas alcohólicas o no. Chingaste son los residuos o haces que quedan en el vaso en Guatemala y El Salvador.